Fíjate que la mente humana está programada para funcionar casi como un algoritmo predictivo. Ujú, totalmente. O sea, pasamos la vida introduciendo variables en una ecuación invisible. Asumimos que si hay esfuerzo, si eres ético, si cuidas a los demás, pues el resultado será, digamos, si no el éxito absoluto, al menos la seguridad. Claro, es una necesidad biológica. Necesitamos creer que habitamos un universo predecible para no vivir en pánico constante. Exacto. Pero a ver, surge una interrogante súper perturbadora cuando ese algoritmo falla catastróficamente. Sí, cuando la vida se sale del libreto. Ajá. ¿Qué pasa a nivel psicológico y sobre todo espiritual cuando alguien hace absolutamente todo bien y de la nada la vida te arroja un resultado completamente ilógico y devastador? Es un colapso estructural. Y nuestra exploración de hoy se centra precisamente en ese colapso. Tenemos sobre la mesa un documento, la verdad, sumamente crudo. Muy intenso, sí. Es la transcripción de un emotivo ensayo en video del canal de YouTube, Un viaje a la vida. El título es Reflexión, ¿cuándo pierdes la fe en Dios? Nuestra misión hoy es desentrañar cómo el ser humano procesa una tragedia repentina y cómo reconstruye el sentido de la vida frente a un dolor que, pues, no tiene explicación. Y creo que es importante aclarar desde ya que este documento requiere una lectura con una lente muy particular. Sí, 100%. O sea, no estamos aquí para validar dogmas teológicos ni para, digamos, debatir si Dios existe o no desde una postura filosófica. Claro, no es un debate religioso. Exacto. El valor de esto es que no es un ensayo académico. Es una ventana en tiempo real a la vulnerabilidad humana ante la pérdida. Nos permite ver cómo una mente construye significado a través de su fe cuando todo se derrumba. Ok, vamos a desempacar esto. Porque, a ver, todos en algún momento nos topamos con situaciones que rompen nuestros esquemas de lo que es justo, ¿no? Definitivamente. Y el evento que detona esta crisis en el autor es la pesadilla de cualquier familia. Es fuertísimo. Él narra el momento más doloroso de su historia familiar. Su hermana, Tania, y su cuñado, Jorge, estaban esperando a su primera bebé, Amaya. Ujú. Habían preparado un mundo entero, un entorno de puro amor para ella. Llegaron a los 7 meses de gestación y repentinamente la bebé fallece. ¡Qué tragedia! Sí. Y el autor no se guardó nada, ¿eh? Describe un dolor visceral, una impotencia total y un coraje profundo hacia todos, incluyendo, y esto es clave, a Dios. Esa furia es una respuesta muy documentada en la psicología del trauma. ¿Ah, sí? Sí, porque el cerebro se aferra a lo que llamamos la hipótesis del mundo justo. Ok, a ver, explícame eso. Pues necesitamos creer que las cosas malas le pasan a la gente que, de cierta forma, se las buscó. Claro, para sentir que tenemos el control. Exacto. Nos protege de la aterradora realidad de que la tragedia es aleatoria. El autor lo dice muy claro. Él ve a personas en el mundo que rechazan la vida, que no valoran criar a un hijo. Y siente una injusticia brutal al ver que a una pareja amorosa se le arrebata esa oportunidad. Totalmente. Es una injusticia cósmica intolerable para él en ese momento. Es que es como, imagínate que estás jugando un juego de mesa, estás siguiendo todas las reglas al pie de la letra, sin hacer trampa, y de repente, de la nada, alguien viene y te voltea el tablero entero en la cara. Es una analogía perfecta. Y la gran pregunta es, ¿cómo procesa la mente este colapso cuando hacer todo bien termina resultando en que todo salga mal? Y lo fascinante aquí es ver la crudeza con la que el autor admite haber dudado de la existencia de Dios. Sí, se le cae toda la estructura. Porque la crisis no es solo por la pérdida física, que ya de por sí es un abismo, sino por la disonancia cognitiva. Ese choque entre sus creencias y la realidad. Exacto. La mente intenta sostener dos verdades incompatibles. Por un lado, un Dios justo y bueno. Por otro, el féretro de su sobrina. Cuando la idea del Dios justo no te da un porqué lógico, el sistema mental entra en riesgo de apagarse por completo. Toda inflexión. Un salvavidas intelectual, digamos. Ajá. Él afirma que en ese silencio escuchó la voz de Dios. Y llega a una conclusión que, te lo juro, me dejó helada. Dice, no hemos perdido nada porque nada nos pertenece. Ese cambio de perspectiva es monumental. Todo, la familia, el trabajo, la vida misma, lo reinterpreta como bendiciones con fines sagrados, no como posesiones. Y eso desactiva la bomba de la ira.
Si la vida es tu propiedad, una muerte prematura es un robo, y ante un robo exiges justicia. Claro, exiges que alguien pague. Pero si asumes que es un préstamo, un tiempo que se te concedió, la ira pierde su base lógica. Y de ahí suelta esta frase lapidaria. Dios no es justo, Dios es misericordioso. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto realmente? Es un concepto complejo. Porque a nivel humano, normalmente equiparamos la misericordia con la justicia. No es como un choque de conceptos gigantesco. Pues, si conectamos esto con un panorama más amplio, tiene todo el sentido. El autor está deconstruyendo la idea de un universo transaccional. La típica máquina expendedora, ¿no? Exactamente. Metes tu moneda de buenas acciones y esperas que te salga el dulce de la bendición. Sí, sí, sí. Al aceptar que Dios no opera bajo esta justicia humana, que es básicamente una contabilidad de méritos y castigos, sino bajo una misericordia que es incomprensible, Se quita un peso de encima. se libera, exacto, se libera de tratar de entender el por qué. Ya no tiene que ser el auditor del universo. Porque auditar al universo requiere tener todos los datos. Y eso es imposible para nosotros. O sea, aceptar esa misericordia es, en el fondo, aceptar el misterio. Y aceptar el misterio es la herramienta de supervivencia emocional más grande que encuentra en ese texto. Y fíjate que aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque una vez que establece esta nueva mentalidad, no se queda en conceptos abstractos. Nos da unas metáforas visuales súper poderosas para explicar lo que yo llamaría la arquitectura del duelo. Son imágenes poéticas, pero con un fin muy práctico. Sí, la primera es sobre las lágrimas. Dice que no se pierden, que cada lágrima es una semilla que ya lleva incluida la sal y el agua necesarias para su germinación en las manos de Dios. Es una reestructuración cognitiva brillante. ¿Verdad que sí? Sí, porque el dolor y la depresión a menudo se sienten estériles. Lloras y sientes que te vacías por nada. Pero si tu cerebro etiqueta esas lágrimas como semillas, les estás dando un propósito germinal. Estás asumiendo que algo va a crecer de ahí, aunque ahorita solo veas tierra arrasada. Exacto, fomentas una fe activa frente a la parálisis de la depresión. Y la segunda metáfora me voló la cabeza. Describe la tristeza profunda como un muro entre dos jardines, uno de bienestar y otro de malestar. Y dice que este muro te retiene del lado equivocado y no te deja ver a Dios trabajando en tu vida. O sea, en lugar de ver la tristeza como un pozo sin fondo, que es como uno la siente, la ve como una pared. Una barrera temporal. Exacto. Es como si estuvieras parado en el pasillo de tu casa, deprimido, viendo una pared de tabla roca, pensando que esa pared es todo el universo, pero te tapa la vista de que en la sala están, no sé, instalando unos ventanales hermosos. Y fíjate en lo importante de esa distinción espacial. Un muro es sólido, duele chocar contra él. Nadie lo niega. Para nada. Pero un muro tiene principio y fin. Se puede rodear, se puede derribar. Le inyecta esperanza al proceso. Y esto conecta directamente con la referencia bíblica que él hace sobre Job. Ah, sí, la historia de Job. Job es el ejemplo clásico de alguien que lo pierde todo sin merecerlo. Hace todo bien y su vida es destruida. ¿El fin del universo transaccional? Así es. Y lo crucial de Job es que, al final, no le dan una hoja de cálculo explicando por qué sufrió. Solo le muestran la inmensidad del universo. Básicamente le dicen, hay cosas que no te caben en la cabeza. Exacto. Y la fe ahí es decir, no entiendo este muro, pero creo que no está ahí por accidente. ¡Wow! Rendirse ante lo incomprensible. Lo cual nos lleva a la parte más, yo diría que la más pragmática del texto. Porque el autor plantea que tenemos la libertad de elegir cómo vivir una tragedia y la divide en 3 opciones o prismas. Sí, los 3 caminos. El primero es verla como un castigo. ¿Qué es la ruta más rápida hacia el resentimiento? 100%. Te endurece el corazón, te llenas de amargura contra la vida, contra Dios, contra todo. Te quedas estancado en el victimismo. Luego, la segunda opción es ver la tragedia como una prueba. Que ya es un avance. Sí, aquí el autor dice que la persona es purificada y probada como el oro en el fuego. Forja el carácter. Pero la tercera opción, la tercera es elegir verla como una bendición. Y ahí es donde la cosa se vuelve compleja. Muy compleja. Y eso plantea un reto intelectual súper fuerte al texto.
porque, seamos honestos, ¿no resulta casi contraintuitivo o hasta ofensivo pedirle a alguien que acaba de perder a una bebé de 7 meses que vea ese evento como una bendición? Suena a positividad tóxica, ¿no? Exacto, no es como un mecanismo de defensa masivo para no aceptar que a veces ocurren cosas horribles y ya. Y eso plantea una pregunta importante. Pero hay que entender el contexto. El autor no pide celebrar la pérdida de Amaya. Claro, no está diciendo qué bueno que pasó. Nada. Celebrar la muerte sería un delirio. Lo que él hace es separar el evento trágico en sí de la transformación posterior. Ok, a ver, explícame esa diferencia. Él confía en que esa pequeña estrella en el cielo cumple un propósito unificador. Cuenta cómo este dolor tan inmenso rompió barreras de orgullo en la familia. Las típicas peleas familiares de años que de repente dejan de importar. Exactamente. Parientes que estaban distanciados se acercaron para convertirse en pilares de contención para Tania y Jorge. ¡Wow! La bendición no es la ausencia de la niña. La bendición es la red de amor incondicional que se activó en respuesta a esa oscuridad. O sea, me recuerda muchísimo a la práctica del kintsugi, allá en Japón. Ah, sí, la técnica de la cerámica. Ándale, esa misma. Cuando un tazón súper valioso se hace pedazos, los artesanos no tratan de esconder las grietas con pegamento transparente. Las unen usando resina con polvo de oro. Resaltan la herida. Exacto. El tazón roto es la tragedia. Absolutamente nadie en la familia de Tania y Jorge quería que ese tazón se rompiera. Nadie busca ese dolor. Pero ya que el daño está hecho, el proceso de juntar las piezas y reconstruirlas crea algo nuevo. Las cicatrices doradas que ahora mantienen todo unido, pues esa sería la bendición. Le otorgan una belleza de resiliencia. Sí, no borran que el tazón se rompió, pero ahora tiene un valor distinto. Decidir ver el trauma como una bendición es decidir activamente ponerle oro a las grietas de la familia. Es una síntesis perfecta de su postura. Y lo más impactante es que él no deja esto como un mero ejercicio intelectual privado. Al final del texto, él hace una petición hermosísima a la comunidad del canal Un Viaje a la Vida. Sí, rompe la cuarta pared por completo. Totalmente. Les pide a sus seguidores que dejen mensajes de aliento en los comentarios, que le escriban a Tania, a Jorge y a la memoria de Amaya, para, y cito sus palabras, dividir el dolor y multiplicar la esperanza. ¡Qué frase tan poderosa! Y qué manera de usar el Internet para algo real, ¿no? Es que ilustra una función sociológica vital. El dolor en aislamiento absoluto te aplasta. Te destruye la mente. Pero al crear una red comunitaria, al pedir a miles de personas que sostengan un pedacito de ese muro temporal, la carga se vuelve soportable. Convierte la caja de comentarios en una plaza pública de contención emocional. Y esto nos conecta a todos, porque quienes escuchan este análisis pueden sacar de aquí casi un mapa de ruta universal ante cualquier adversidad profunda que nos voltea el tablero de juego. Sí, aplica para cualquier catástrofe personal. Primero te valida el enojo. Se vale gritar ante la injusticia. Luego te muestra la salida, que es soltar la exigencia de respuestas y abrazar el misterio para no volverte loco. Es un alivio inmenso dejar de buscar culpables. Y finalmente, te empuja a la reconstrucción, a buscar cómo el dolor puede forjar esas conexiones de oro puro en las personas que te rodean. Es el triunfo del espíritu humano sobre el caos. Encontrar luz en el núcleo mismo de la desesperación. Lo cual nos regresa, inevitablemente, a nuestro punto de partida, a esa ecuación predictiva que falla. Y me gustaría despedir este análisis dejando una pregunta en el aire, para que quienes nos escuchan le den un par de vueltas en la semana. A ver, te escucho. Cuando nos enfrentamos a lo verdaderamente incomprensible, a algo que simplemente no tiene pies ni cabeza, ¿será que el espíritu humano necesita, por pura y llana supervivencia, rendirse ante la idea de que existe un plan mayor? Es una pregunta profunda. O sea, ¿es posible que la aceptación del misterio, el aceptar que jamás vamos a entender las reglas del juego, sea la herramienta más poderosa que tenemos para no perder la partida contra la desesperación? Yo creo que es un pensamiento vital para llevarse hoy. Totalmente. Pues ahí se las dejamos hasta nuestra próxima exploración.